Desde tiempos inmemoriales, el arte de la cerrajería ha corrido por las venas de mi familia. Desde mi más tierna infancia me sumergí en este mundo, aprendiendo de mi padre y mi abuelo los secretos y técnicas para dominar cerraduras de todo tipo. Me convertí en un experto capaz de desmantelar la más compleja de las cerraduras con las herramientas adecuadas, claro, siempre dentro de la ley. A lo largo de los años, he abierto incontables puertas y vehículos, instalado innumerables cerraduras y forjado miles de llaves, siempre manteniendo mi ética profesional intachable, a diferencia de otros en mi campo que no pueden decir lo mismo. Durante casi 3 décadas, la cerrajería me ha proporcionado a mí y a mi familia un sustento digno y exitoso. Sin embargo, he tomado la decisión de cerrar mi taller para siempre y unirme al negocio de panadería de mi esposa. Esta decisión no fue fácil y se debe a un último encargo que alteró mi existencia. A pesar de mis esfuerzos por superarlo, los recuerdos de aquel trabajo me persiguen cada vez que intento abrir una puerta que se resiste. El terror se apodera de mi ser, mi corazón se desboca y mis ojos sufren. Esos ángulos malditos se han grabado en mi memoria. Aunque la cerrajería es mi pasión y orgullo, y había empezado a transmitir este legado a mi hija, quien lo acoge con entusiasmo, la realidad es que no puedo continuar. La idea de explicar esta decisión a mi esposa, hija, clientes y amigos me pesa, sabiendo que no podrán comprender los motivos detrás de ella, motivos que prefiero mantener en secreto por su bien. La conversación más difícil fue con mi padre, mi mentor y fuente de inspiración. A pesar de su frágil estado de salud, su mente permanece lúcida. Fue a su lado, en la sala adaptada para su cuidado, donde le revelé mi decisión. Inicialmente incrédulo, terminó por brindarme su apoyo incondicional. Sin embargo, sus palabras finales me dejaron pensativo. Me aconsejó mantener en secreto la verdadera razón de mi retirada, un consejo que, por primera vez, decidí no seguir. En el universo de la cerrajería, nos enfrentamos a realidades que trascienden el entendimiento común. Nuestra labor va más allá de simplemente asegurar puertas. Se trata de custodiar secretos, de separar mundos, de decidir qué debe quedar sellado y qué debe ser expuesto. Este arte, íntimamente ligado a la seguridad y la privacidad, me ha llevado a confrontar verdades que preferiría no haber conocido. Ante esta revelación, opté por plasmar mis experiencias en palabras, con la esperanza de, quizás un día, tener el valor de compartirlas no solo con mi familia, sino con un público más amplio. Aún estoy indeciso sobre qué versión alterada de los hechos presentaré para justificar mi retirada del mundo de la cerrajería ante clientes y conocidos. Regresemos al evento que catalizó esta decisión. 6 meses atrás, en una noche como cualquier otra, Greg Becker, un individuo de reputación cuestionable y objeto de rumores sobre prácticas ocultistas desde mi infancia, irrumpió en mi tranquilidad con una llamada urgente. Necesitaba que abriera la puerta de su casa, cerrada por dentro. A pesar de mis intentos por disuadirlo, citando tarifas nocturnas prohibitivas, su desesperación era palpable. Así, en medio de la noche, me preparé y partí hacia su residencia, una estructura imponente y solitaria en los límites del pueblo. Al llegar, lo encontré en su porche, iluminado apenas por una lámpara, frente a una puerta ya abierta. Mi frustración era evidente al cuestionarle por qué no me había notificado que el problema estaba resuelto. Sin embargo, su respuesta evasiva indicaba que sus verdaderas intenciones eran otras. A punto de abandonar la situación, su oferta de $1,000, una suma que normalmente requeriría una semana de arduo trabajo, me detuvo en seco.
La necesidad me obligó a reconsiderar. Con una mezcla de cautela y curiosidad, seguí a Greg Becker por entre la hierba alta hacia un granero que se erguía a la distancia, un testigo mudo del paso del tiempo, situado unos 200 metros tras su casa. Si la vivienda del anciano destilaba rusticidad, el granero era la viva imagen del abandono, con su estructura de madera carcomida por los años, desprovista de pintura y en un estado de deterioro avanzado. La entrada, sin embargo, desentonaba por completo con el resto. Parecía más bien la puerta de una cámara acorazada que la de un granero a punto de colapsar. Nunca había visto una entrada tan fortificada, ni siquiera en las bóvedas de los bancos. Intenté indagar sobre el propósito de tal seguridad, pero Greg esquivó cada pregunta. Mi sugerencia de derribar el muro, claramente en ruinas, fue desestimada con el recordatorio de la suma prometida. Así, resignado y movido por la necesidad, me preparé para el trabajo, pidiendo algo tan simple como un lugar donde sentarme y, eventualmente, un café para mantenerme despierto. Greg, tras cumplir lo primero, desapareció en su casa, dejándome a la merced de la noche y el desafío de la puerta. La puerta en sí era un enigma. 100 cerraduras distintas adornaban su superficie, un desafío sin sentido que parecía requerir de un llavero tan diverso como inmanejable. La nueva, impecable puerta contrastaba dramáticamente con el entorno en ruinas, sugiriendo una obsesión o una locura por parte de su propietario. Tras horas de labor bajo la oscuridad, apenas había logrado abrir 5 de las cerraduras. El amanecer me encontró exhausto y frustrado, momento en el cual Greg reapareció, esta vez con café, excusándose por su ausencia con una despreocupación que rozaba el insulto. Mi paciencia se agotó. Exigiendo respeto y una compensación justa por un trabajo tan hercúleo, le planté cara. La respuesta de Greg fue tan inesperada como tentadora: $5,000. Ante mi insistencia, volvió con un sobre que contenía la mitad del dinero prometido, lo que me impulsó a redoblar mis esfuerzos en la tarea. La verdadera prueba de mi resistencia no fue la complejidad técnica del trabajo, ni el trato distante y a veces despectivo de Becker, ni siquiera los misterios que envolvían aquel granero. Lo que realmente me desafiaba era el tedio abrumador, agravado por el silencio absoluto, la falta de distracciones y la desconexión total del mundo exterior. Becker insistía en la necesidad de discreción, lo que significaba 0 conversación, 0 sonidos externos, y para colmo, mi teléfono estaba completamente aislado, sin señal alguna, un fenómeno que me desconcertaba desde el momento en que perdí toda comunicación al llegar a la propiedad. Para cuando el reloj marcaba aproximadamente las 2 de la tarde, guiándome únicamente por el sol, había logrado abrir 17 cerraduras. Al informarle a Becker sobre mi avance y mi necesidad imperiosa de descansar y comer algo, recibí su permiso para irme, con la condición de volver antes de medianoche. Mi regreso a casa fue recibido con la frustración de mi esposa, quien, a pesar de su enojo inicial, accedió a dejarme continuar tras ver el dinero. Esa tarde, el descanso me fue esquivo. Mi mente estaba poblada de sueños perturbadores, en los que Becker, aparentemente más joven, transportaba bolsas ensangrentadas al interior del granero. En el más inquietante de ellos, me veía finalmente abriendo la puerta, solo para ser brutalmente atacado por él con un bate de béisbol. Desperté atribuyendo estas visiones nocturnas al estrés acumulado. Regresé a la propiedad a las 6, armado esta vez con 20 horas de podcasts para combatir el aislamiento y la monotonía. Becker me recibió brevemente con café y la promesa de vernos al amanecer. La soledad de la noche anterior
había sido agotadora, pero esta se tornó directamente terrorífica. Una inquietud constante me impulsaba a mirar constantemente sobre mi hombro, hacia el vasto y oscuro campo que rodeaba la propiedad, un mar interminable de hierba alta y sombras. Sin la luna para ofrecerme su tenue luz, me prometí a mí mismo no prolongar mi labor más allá del ocaso. Con cada cerradura que abría, aumentaba mi determinación de no volver a encontrarme en esa situación. Al final de la noche, había desbloqueado la 21ª cerradura, un pequeño triunfo en medio de la creciente ansiedad. La verdadera prueba de mi resistencia no fue la complejidad técnica del trabajo, ni el trato distante y a veces despectivo de Becker, ni siquiera los misterios que envolvían aquel granero. Lo que realmente me desafiaba era el tedio abrumador, agravado por el silencio absoluto, la falta de distracciones y la desconexión total del mundo exterior. Becker insistía en la necesidad de discreción, lo que significaba cero conversación, cero sonidos externos, y para colmo, mi teléfono estaba completamente aislado, sin señal alguna, un fenómeno que me desconcertaba desde el momento en que perdí toda comunicación al llegar a la propiedad. Para cuando el reloj marcaba aproximadamente las 2 de la tarde, guiándome únicamente por el sol, había logrado abrir 17 cerraduras. Al informarle a Becker sobre mi avance y mi necesidad imperiosa de descansar y comer algo, recibí su permiso para irme, con la condición de volver antes de medianoche. Mi regreso a casa fue recibido con la frustración de mi esposa, quien, a pesar de su enojo inicial, accedió a dejarme continuar tras ver el dinero. Esa tarde, el descanso me fue esquivo. Mi mente estaba poblada de sueños perturbadores, en los que Becker, aparentemente más joven, transportaba bolsas ensangrentadas al interior del granero. En el más inquietante de ellos, me veía finalmente abriendo la puerta, solo para ser brutalmente atacado por él con un bate de béisbol. Desperté atribuyendo estas visiones nocturnas al estrés acumulado. Regresé a la propiedad a las 6, armado esta vez con 20 horas de podcasts para combatir el aislamiento y la monotonía. Becker me recibió brevemente con café y la promesa de vernos al amanecer. La soledad de la noche anterior había sido agotadora, pero esta se tornó directamente terrorífica. Una inquietud constante me impulsaba a mirar constantemente sobre mi hombro, hacia el vasto y oscuro campo que rodeaba la propiedad, un mar interminable de hierba alta y sombras. Sin la luna para ofrecerme su tenue luz, me prometí a mí mismo no prolongar mi labor más allá del ocaso. Con cada cerradura que abría, aumentaba mi determinación de no volver a encontrarme en esa situación. Al final de la noche, había desbloqueado la 21ª cerradura, un pequeño triunfo en medio de la creciente ansiedad. La llegada de Becker con el café al amanecer marcó el inicio de un día que se antojaba tan largo como perturbador. La discrepancia entre el tiempo percibido y el real era alarmante. Había logrado abrir 32 cerraduras, pero según mi percepción y el registro de mi teléfono, solo habían transcurrido 3 horas. Esa sensación de distorsión temporal, sumada a la creciente convicción de que algo maligno impregnaba tanto el granero como su puerta, me empujó a rechazar la hospitalidad de Becker. Su sonrisa, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mis sospechas y mi sensación de estar siendo observado. El grito que resonó desde el interior del granero al abrir la 46ª cerradura fue el punto de quiebre. La tensión acumulada y el miedo se materializaron en un instante de terror puro, impulsándome a confrontar a Becker. Su reacción, una mezcla de arrogancia y evasivas, no hizo más que acentuar mi inquietud. A pesar de su consejo de descanso, el retorno a mi hogar no ofreció alivio.
una pesadilla vívida me arrojó de vuelta al umbral del terror, enfrentándome a un Becker agresivo y amenazante. El despertar, bañado en sudor y con el corazón desbocado, fue un momento de lucidez aterradora. La preocupación de mi esposa, quien notó mi comportamiento alterado desde el inicio de este encargo, resonó con fuerza. Su consejo de abandonar el proyecto y devolver el dinero era sensato, y en un momento de claridad estuve de acuerdo. Sin embargo, la obsesión por concluir lo iniciado me arrastró de nuevo al amanecer hacia el granero, con la promesa de un final definitivo a esta odisea. Armado con determinación y mis herramientas, retomé la tarea, intentando aislar mi mente con podcasts para evadir la opresiva atmósfera del lugar. La aparición de Becker, nuevamente con café, fue el catalizador de una revelación escalofriante. Las voces que creía provenientes de mis auriculares no eran más que ecos de un dispositivo olvidado. La realidad de que estaba solo, sin ninguna distracción auditiva salvo el silencio ominoso del entorno y las voces no identificadas, me sumió en una sensación de aislamiento y vulnerabilidad extremos. La tensión se palpaba en el aire mientras me despojaba de los auriculares, enfrentándome a la inquietante realidad de que las voces emanaban de detrás de la puerta. La aproximación de Becker, con una pregunta cargada de aparente preocupación, no logró disipar mi creciente ansiedad. Mi intento de disimular el pánico fue infructuoso. El sudor en mi frente y mi temblor involuntario revelaban mi verdadero estado. La risa contenida de Becker, antes de retirarse a su casa, solo acrecentó mi determinación de desentrañar el misterio de la puerta, a pesar de los 60 cerrojos ya abiertos. La oferta de comida de Becker en la tarde fue ignorada con desdén. Mi enfoque era absoluto. Debía abrir la puerta. El trabajo se prolongó hasta la noche, cada cerradura abierta un paso más hacia un objetivo incomprensible, impulsado por voces que clamaban por ser liberadas. La preocupación de Becker se manifestó de nuevo al anochecer, esta vez sin rastro de su arrogancia habitual. La visión de mis manos, manchadas con un líquido oscuro que brotaba de las cerraduras, me impulsó a un estado de pánico y furia mientras él corría a pedir ayuda. Pero mi obsesión no conocía límites. Continué, incluso después de un acto de violencia inimaginable, guiado por una compulsión incontrolable hacia la apertura total. El amanecer me encontró en un estado de confusión y desorientación, con recuerdos borrosos de sustento y progreso, pero sin comprensión de los medios. La sangre, el café entregado por una figura que apenas reconocía como Becker, y la persistente tarea de desbloquear la última cerradura se entremezclaban en una narrativa fracturada por la locura y el horror. Al alcanzar el 100º cerrojo, la puerta se abrió con lentitud, desvelando una realidad que desafiaba toda lógica y comprensión. Lo que mis ojos vieron no fue el interior de un granero, sino una distorsión grotesca de mi hogar, poblada por versiones deformadas de mi familia, construidas con ángulos imposibles, viviendo en una dimensión de pesadilla, donde lo recto y lo curvo coexistían en una armonía imposible. En el cielo, una entidad de oscuridad pura me ofreció un vistazo a un universo regido por la geometría del horror, un lugar donde la violencia era la respuesta a enigmas insondables. La demanda de mis ojos por parte de estas voces desconocidas casi me lleva a la automutilación, hasta que la visión de un joven Greg Becker, cargando restos humanos en bolsas de plástico, me devolvió a una realidad aún más aterradora. El golpe de realidad vino acompañado de una deshidratación extrema y un dolor insoportable, síntomas de un colapso físico y mental. Al recobrar la conciencia,
me encontré frente a la verdadera abominación que se ocultaba tras la puerta. Una colección de cuerpos mutilados, dispuestos en patrones geométricos incomprensibles, entre ellos el cadáver de Becker. El acto de cerrar la puerta devolvió cada cerradura a su lugar, sellando nuevamente el acceso a esa realidad alternativa. Mi regreso a casa fue un viaje solitario, marcado por el alivio de encontrar la ausencia de mi familia, lo que me permitió ocultar las evidencias de la sangre que me cubría. La desaparición oficial durante días y la subsiguiente investigación policial no hicieron más que añadir capas a un misterio ya de por sí indescifrable. La muerte de Becker, catalogada como natural, y la inexistencia del granero en su propiedad eran enigmas sin resolver. La paradoja final, el pago recibido de Becker y la puerta abierta encontrada por la policía en su casa, dejaban un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Fue real todo lo experimentado? ¿O acaso fue una incursión en una dimensión de locura y terror inimaginables? La línea entre la realidad y el delirio nunca había sido tan difusa, dejando una marca indeleble en mi existencia y una duda perpetua sobre la naturaleza de nuestra realidad.